El extremeño da un paso más. Tras ser reconocido en 2009 por la UNESCO como lengua, ahora el Consejo de Europa lo incluye en su Carta Europea de Lenguas Minoritarias. El siguiente paso es que el extremeño, que se habla tanto dentro como fuera de la región, sea declarada bien de interés cultural. En Extremadura conviven 4 lenguas diferentes: el castellano, afala, el portugués rayano y el extremeño. Este último ya fue reconocido como lengua por la UNESCO, pero ahora ha dado un paso más, y es que el Consejo de Europa lo ha incluido en su informe de la Carta de Lenguas Minoritarias, algo que insta a los gobiernos a trabajar para que esta lengua no se pierda. Pues uno de los primeros pasos que podríamos dar sería la puesta en marcha de una ley que fomente y que proteja el uso y divulgación del extremeño en todos los ámbitos. Se trata de una lengua que se habla tanto dentro como fuera de Extremadura. También llega a pueblos del sur de Salamanca, la Sierra de Gredos, el norte de Huelva e incluso el oeste de Córdoba. Pero aún así está en peligro de extinción. Su uso es solo oral. ¿La conocen los extremeños? La pitera es una herida que te haces por ahí en algún sitio. Un día antes de ayer, ¿no? Y burgaño, eso es lo que va por las paredes y eso algunas veces. El objetivo ahora es que sea declarado bien de interés cultural. Bien de interés cultural, que es una declaración que ya tiene, por ejemplo, la FALA. Es decir, esta es la medida de protección más elemental, digamos, ¿no?, de cualquier bien de interés cultural. Desde la Junta de Extremadura han recogido el guante y están ya trabajando con las asociaciones defensoras de la lengua en esta dirección. Y es que el extremeño, como parte de nuestra cultura, precisa de su reconocencia para que se condure y lo parlemos en toda Extremadura.